Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en su fuente número 1 de dramas, romances y salseos del mundo del espectáculo, especialmente de esas parejas que nos roban el aliento y nos hacen creer en el amor, o bueno, en la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo, un notición que ha hecho temblar las redes sociales, ha encendido los foros y ha desatado la locura entre los fans. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nuestros amadísimos Eda y Serkan. ¿Reconciliación a la vista? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, y en este vídeo vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las señales, los guiños y hasta las indirectas que nos hacen pensar que quizás hay una luz de esperanza al final del túnel. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Y no olviden darle like a este vídeo si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Hande y Kerem, allá por principios de 2022, fue un golpe durísimo para todos nosotros. Después de enamorarnos de ellos en la pantalla con su química explosiva en Senkalkam, ver cómo ese amor traspasaba la ficción y se convertía en realidad fue mágico. Viajes, fotos adorables, declaraciones de amor, parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como suele suceder, la realidad a veces es más complicada que la ficción. Las razones de su separación nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de todo tipo, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones de la fama, incluso se habló de terceros en discordia, aunque nada de eso se confirmó jamás. Lo cierto es que de un día para otro dejaron de aparecer juntos, dejaron de dedicarse mensajes cariñosos en redes sociales y, finalmente, la noticia de la ruptura fue inevitable. Durante un tiempo, ambos se mantuvieron bastante herméticos sobre el tema. Evitaban las preguntas incómodas, se centraban en sus proyectos profesionales y trataban de pasar página. Y seamos sinceros, nosotros también intentamos hacerlo. Pero ¿cómo olvidar esa conexión tan especial? ¿Cómo ignorar la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos? Esa química que traspasaba la pantalla, esa mirada cómplice, esa manera tan natural de interactuar que nos hacía suspirar y desear un amor así. Era imposible no sentirnos identificados con su historia, con ese romance que floreció en medio del caos y la incertidumbre. Y ahora aquí estamos. Porque en las últimas semanas han surgido una serie de eventos y situaciones que han reavivado esa esperanza. ¿Coincidencias? ¿Señales del destino? ¿Estrategia de marketing? Vamos a analizarlos uno por uno. Preparémonos para desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada posible indicio que nos acerque, aunque sea un poquito, a la verdad. Empecemos por las redes sociales, el campo de batalla moderno de los rumores y las especulaciones. Hace unas semanas, tanto Hande como Kerem empezaron a seguirse mutuamente en Instagram. Sí, después de meses de silencio digital, el follow volvió a existir. Esto, por supuesto, desató un tsunami de comentarios y teorías. Los fans enloquecieron, creando hashtags como @AnkerIsBack y @OP4Anker, inundando las redes con mensajes de alegría y esperanza. Pero, ¿qué significa realmente este follow? ¿Por qué ahora? ¿Será un gesto amistoso? ¿Será una forma de tantear el terreno, de ver cómo reacciona el público? ¿O será una confirmación tácita de que algo se está cocinando entre ellos, algo que va más allá de la simple amistad? Las preguntas se multiplicaban por segundos, alimentando la histeria colectiva. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después, Hande publicó una foto en Instagram que hizo saltar todas las alarmas. En la imagen se la veía sonriendo, radiante, con un paisaje de fondo que, oh sorpresa, era sospechosamente parecido a un lugar que Kerem había visitado recientemente. Se trataba de una pequeña aldea en la costa turquesa, un lugar conocido por sus impresionantes vistas y su ambiente romántico. Los fans más acérrimos, esos que tienen el ojo entrenado para detectar cualquier detalle, rápidamente hicieron la conexión. ¿Una casualidad? Tal vez. ¿Una forma de recordarle a Kerem que está pensando en él, de enviarle una señal subliminal a través de las redes? Definitivamente una posibilidad. Algunos incluso teorizaron que ambos podrían haber estado en el mismo lugar al mismo tiempo, disfrutando de unas vacaciones secretas lejos de los focos.
Una idea descabellada, quizás, pero que alimentaba aún más la esperanza. Y como si esto fuera poco, algunos fans notaron que Ande había dado me gusta a una publicación antigua de un fan que defendía su relación con Kerem. Un me gusta a una publicación sobre su relación pasada. ¿Necesitamos más pruebas? Bueno, sí, probablemente sí. Pero esto definitivamente alimenta la llama de la esperanza, especialmente considerando que Ande suele ser muy cuidadosa con su actividad en redes sociales. Este me gusta podría interpretarse como un mensaje directo a sus fans, una forma de decirles que ella también recuerda con cariño su relación con Kerem y que no descarta la posibilidad de un futuro juntos. Algunos lo vieron como un acto de valentía, una forma de desafiar las convenciones y de demostrar que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Pero las redes sociales no son la única fuente de rumores. También hemos tenido noticias desde el mundo del espectáculo, provenientes de fuentes cercanas a la pareja y de periodistas especializados en el corazón. Se dice que ambos han coincidido en varios eventos sociales en las últimas semanas, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Se han movido con cautela, como si quisieran mantener su encuentro en secreto, pero los rumores se han filtrado a través de las redes sociales y de la prensa rosa. Algunos testigos aseguran haberlos visto conversando animadamente, riendo y mostrando una complicidad que no se veía desde hacía tiempo. Hablaban en voz baja como si compartieran secretos, y se miraban a los ojos con una intensidad que dejaba entrever que todavía existe una conexión muy fuerte entre ellos. Además, han surgido rumores de que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, una nueva serie o película que los volvería a unir en la pantalla. Se habla de una comedia romántica ambientada en Estambul, una historia llena de encanto y humor que les permitiría explorar nuevos matices en su química. Esta, sin duda, sería la forma perfecta de reavivar la chispa y de darle a los fans lo que tanto anhelan, verlos juntos de nuevo, enamorados y felices. Aunque por ahora, estos solo son rumores, la idea de verlos juntos de nuevo nos emociona muchísimo. Imaginemos las escenas, los diálogos ingeniosos, las miradas cómplices. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Anker. Pero seamos realistas, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia, una estrategia de marketing o simplemente el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo. No podemos olvidar que ambos son figuras públicas, que sus vidas están constantemente bajo el escrutinio público y que cualquier movimiento que hagan es analizado al milímetro. Sus representantes son conscientes del impacto mediático que tienen como pareja, y podrían estar utilizando estos rumores para generar expectación y aumentar su popularidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible, y a veces la realidad es menos romántica de lo que parece. También hay que considerar que, después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem ha estado centrado en su carrera y en proyectos sociales. Ande ha protagonizado series de éxito y ha demostrado su versatilidad como actriz, mientras que Kerem ha explorado nuevos caminos en la producción y ha defendido causas sociales importantes. ¿Será que ya es demasiado tarde para una reconciliación? ¿Será que el tiempo ha curado las heridas y ambos han encontrado la felicidad por separado, con otras personas o en otras facetas de sus vidas? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem están destinados a estar juntos de nuevo o si su historia de amor fue solo un bonito cuento de hadas que llegó a su fin. Solo ellos saben lo que realmente sienten, lo que necesitan y lo que están dispuestos a hacer para encontrar la felicidad. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos, analizando las pistas y por supuesto soñando con una reconciliación. Al fin y al cabo, soñar es gratis, y la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de sueños, no podemos olvidar que Ande y Kerem tienen una legión de fans incondicionales que los apoyan y los admiran. Fans que han creado comunidades online, que organizan eventos, que escriben fanfics y que, en definitiva, hacen todo lo posible para mantener viva la llama de su amor. Son ellos, los fans, los que han alimentado los rumores de reconciliación y los que han presionado para que ambos se den una segunda oportunidad. Han lanzado campañas en redes sociales, han enviado mensajes de apoyo a Ande y Kerem y han creado peticiones online para que vuelvan a estar juntos. Su pasión y su dedicación son admirables, y demuestran el poder que tienen los fans para influir en la vida de sus ídolos. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus deseos. ¿Cuál es su escenario ideal para una reconciliación? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem? Compartan sus opiniones y hagamos de este vídeo un foro de debate sobre el amor y las segundas oportunidades. Y mientras esperamos a que la verdad salga a la luz, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde les mantendremos informados de todas las novedades sobre Hande y Kerem, y sobre todas sus celebridades favoritas. Les traeremos las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo. No se pierdan nuestras actualizaciones y manténganse al día con todo lo que sucede en el universo de las celebridades. Para concluir este vídeo lleno de incertidumbre y esperanza, recordemos que la reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, por ahora, una posibilidad latente alimentada por pistas en redes sociales, coincidencias en eventos y sobre todo por el fervor de sus fans. Hemos analizado las señales, los rumores y las posibles interpretaciones, dejando la decisión final en manos del destino, y de Hande y Kerem. La historia de amor entre Eda y Serkan nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces vale la pena luchar por lo que uno siente. Quizás Hande y Kerem estén dispuestos a escribir un nuevo capítulo en su historia, un capítulo lleno de segundas oportunidades y de amor renovado. Gracias por acompañarnos en este viaje de especulaciones y sueños. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no creer en el amor. Ahora los invitamos a dejar sus comentarios y opiniones sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. ¿Son team Hande y Kerem forever? ¿O creen que es momento de pasar página? Queremos saber su opinión. Compartan sus experiencias personales con las segundas oportunidades en el amor, y déjenos saber si creen que la química entre Hande y Kerem es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos preparados para ustedes, llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Hasta la próxima, chismosos. Y que el amor de Eda y Serkan los acompañe, ojalá para siempre. Recuerden, el amor es como un plato turco, mejor cuando se comparte. Y hablando de Turquía, nos vemos en Estambul. Adiós.